¿Qué tal amigos? Les saludo una vez más el profesor Salomón y les doy la bienvenida a este su curso de física preuniversitaria. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo de calorimetría. Entonces, veremos la calorimetría 2 que está enfocada en el cambio de fase. La semana pasada, en el video anterior, les mostré, jóvenes, o hemos estudiado lo que era el calor, hemos definido lo que era el calor, ¿cierto? Y nos enfocamos en el calor sensible. ¿Qué era el calor sensible? Aquel calor que ocasionaba un cambio de temperatura en el cuerpo. Recuerde usted, si un cuerpo ganaba calor, ¿qué sucedía? Profe, elevaba su temperatura. Pero si el cuerpo perdía calor, ¿qué sucede con su temperatura? Disminuía. Pero les dije en ese video, jóvenes, les dije que no todo calor ocasiona cambio de temperatura en un cuerpo, ¿cierto? También hay calores que van a ocasionar el fenómeno de cambio de fase. ¿Ok? Y eso es lo que va a ser nuestro objeto de estudio, este calor que le vamos a denominar calor de transformación. Es la cantidad o es el calor que ocasiona el cambio de fase. Nosotros, jovencitos, encontramos a la materia, o sea, en interacción directa, o sea, así palpable, ¿cierto? Lo vamos a encontrar en tres fases, en la fase o en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿cierto? Sé que hay más fases de la materia, pero en interacción directa, así, en la cual tú la puedes tocar, sentir, joven, lo vas a encontrar en estas tres fases, ¿cierto? Y hay algunas sustancias que pueden cambiar de sólido a líquido, como por ejemplo el hielo, ¿cierto? El hielo está en una fase sólida y debido a que gana calor, a que le suministran calor, ¿qué sucede? Se pasa al líquido, ¿cierto? O también puede ser, ¿no? Si nosotros encontramos el agua, ¿cierto? Que el líquido puede pasar a su fase gaseosa o a su fase sólida. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podrías hacer que el agua, vas al caño, llenas ahí toallita, ¿cierto? Agua, ¿cómo hace que se vuelva vapor? Profe, sí. Simplemente le suministro calor, se ve en mi cocina y se va a vaporizar, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver, cuando la sustancia va de sólido a líquido, a ese proceso, ¿cómo le llamamos? Profe, eso se llama fusión, ¿ya? Eso se llama fusión. Y al proceso inverso, cuando va de líquido a sólido, profe, eso se llama solidificación, ¿cierto? Solidificación. Solidificación, ¿cierto? Y cuando va de líquido a gaseoso, profe, eso se llama vaporización. ¿Ya? Y cuando va de gaseoso a líquido, esta es la condensación, ¿cierto? Es la condensación. Y también existe un proceso en el cual los sólidos se convierten directamente en gas sin necesidad de pasar por la fase líquida, y a eso le llamamos sublimación, ¿cierto? Sí, profe, la sublimación. Sublimación. Y el proceso inverso, cuando va de gaseoso a sólido, sería también sublimación, pero es la sublimación inversa, ¿cierto? Sublimación inversa, ¿cierto? Pero nosotros vamos a enfocarnos en estos cuatro procesos, la fusión, la solidificación, la condensación y la vaporización, ¿ok? Esto vamos a ver. Y debo dejar en claro, joven, y deben recordar usted esto, durante el cambio de fase, joven, la temperatura de la sustancia se mantiene constante. Entonces anotamos, ¿ya? Durante el cambio de fase, escucha esto, escucha, no te olvides, cambio de fase, la temperatura de la sustancia, la temperatura de la sustancia se mantiene constante, ¿ok? O sea, no va a variar, ¿cierto? El término constante. Y a esa temperatura, joven, le llamamos temperatura de saturación, o sea, la temperatura a la cual, porque el sólido, por ejemplo, el hielo, ¿a qué temperatura se fusiona? Bueno, profe, a los 0 grados, ¿cierto o no? Antes de los 0 grados no se va a hacer líquido, ¿cierto? Entonces, jovencitos, o para que a presión de la atmósfera, el agua, ¿a qué temperatura se vuelve vapor? Profe, tendría que llegar, si es a presión de una atmósfera, a los 100 grados Celsius. Y mientras se va vaporizando, va a mantener su temperatura constante, ¿ya? ¿Ya esa temperatura, cómo le llamamos? Temperatura de saturación. Por favor, no te olvides eso, ¿ya? Ahora, ¿debido a qué cambia de fase? También por efecto del calor, ¿cierto o no? Para derretir el hielo, ¿qué necesitamos? Profe, calor, ¿cierto? Para vaporizar el agua, ¿qué necesitas? Calor, ¿cierto o no? Profe, y si quiero congelar el agua, ¿qué necesito?
calor. ¿Pero cómo? Extraer calor, ¿cierto? Le tengo que quitar calor. Eso es lo que hace tu congelador, el refrigerador que tienes en tu casa. Tú dices, no, está haciendo mucho calor, me voy a refrescar. Entonces pones a congelar agua y lo que hace, joven, esa máquina refrigerador es extraerle calor al líquido, entonces al agua, joven, y lo va a congelar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se cuantifica esa cantidad de calor? Esa cantidad de calor, joven, para el cambio de fase, lo vamos a llamar calor de transformación, y se calcula así, ¿ve? Es la masa de la sustancia que cambia de fase, ¿ya? Por el calor latente, de esta manera, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál es la unidad? Esto, jovencito, vuelvo a recordarte, la unidad oficial en el Sistema Internacional del Calor es el Joule, jovencitos, ¿ya? Es el Joule, como toda energía en el Sistema Internacional se expresa en Joule. Pero, profe, en mi práctica dice caloría, caloría. Sí, ya te explicaba eso la clase pasada, ¿cierto? La unidad oficial es Joule, pero debido a que esto es pequeño todavía se utilizan las calorías. Pero si yo quisiera un documento oficial, ¿cierto? Del Ministerio de Energía, ¿en qué tendría que entregar? En Joule, ¿ok? Entonces no te olvides, ¿Q qué viene a ser? Profe, Q viene a ser la cantidad de calor de transformación, ¿cierto? De calor de transformación, ¿ya? O sea, que es necesario para que la sustancia cambie de fase, ¿cierto o no? Transformación. M es la masa, joven, de la sustancia que cambia de fase. O sea, puede ser el hielo que derrites, el agua que congelas, no sé, ¿cierto o no? U otras sustancias también. Entonces, L es el calor latente, ¿ya? Entonces, esta va a ser, este valor del calor latente va a depender a qué sustancia pertenece. Entonces, vamos a ver los calores latentes para el agua, jovencitos, para el agua, ¿ya? Vamos a hacer 4 procesos, dije, ¿no? Fusión, solidificación, vaporización y condensación. Entonces, usted sabe a qué temperatura el agua se fusiona. A condiciones normales. Cuando digo condición normal, me refiero a presión de una atmósfera, ¿ya? A condiciones normales. Presión de una atmósfera. El agua se fusiona, o sea, el hielo se derrite a los 0 grados Celsius. ¿Y cuál es su calor latente, joven? No es específico. ¿Qué estamos poniendo acá, profe? Te equivocaste. Muy bien, sí. Acá es calor latente, joven. ¿Ya? El calor latente. ¿Ok? No se olvide. Calor latente debía ser, ¿no? Profe, estás con sueño, creo. No, jovencitos. Aquí estamos. Pero muy bien. Entonces aquí, calor latente. ¿Cuál es el calor latente para el agua? Jovencitos, es 80. El calor latente, el latente de fusión, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. ¿Ok? Quiere decir que para derretir 1 gramo de hielo que está a 0 grados Celsius, escúchame bien, para derretir 1 gramo de hielo que está a 0 grados Celsius, ¿cuánto calor necesito? Necesito suministrarle 80 calorías. 80 calorías por cada gramo. Ahí dice, bueno, 80 calorías por gramo. O sea, por cada gramo que quiero derretir, debo agregar ¿cuánto? 80 calorías. Oye, si quiero derretir 2 gramos que están a 0 grados, 2 gramos de hielo a 0 grados Celsius, profe, si acá dice 80 calorías por cada gramo, para 2 gramos sería 160, para 3, 240, para 10, 800. Y ahí está. Cumple nuestra ecuación, ¿cierto? Masa por el calor latente. Muy bien. La solidificación, también el agua se congela a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Estamos hablando de una forma teórica, joven, ¿ya? Yo sé que, profe, el agua en el mar no se congela a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Por la cantidad de sales que posee. Obviamente, sí, o sea, hay condiciones especiales. Entonces, jovencitos, pero aquí hablamos de condiciones teóricas incluso, ¿no? Entonces, el agua se solidifica, o sea, se congela a los 0 grados y el latente de solidificación será igual a ¿cuánto? Oye, mira, escúchame. Si para derretir 1 gramo de hielo a 0 grados agregamos 80 calorías, para congelar ese gramo, ¿qué tendría que hacer? Profe, le quito lo que le he dado. ¿Cuánto le habías dado? 80 calorías, ¿cierto o no? Entonces, para congelar le quitaría también las 80. Por esa razón, el latente de solidificación será 80 calorías por gramo, joven. 80 calorías por gramo, ¿ya? Por cada gramo. Muy bien. Entonces, eso sería el calor latente de fusión y de solidificación. Ahora, el latente de vaporización, estamos para el agua. El agua, condiciones normales. ¿Cuándo dijimos condiciones normales, profe? Expresión de una atmósfera. El agua se vaporiza, joven, a los 100 grados Celsius, ¿ya? A los 100 grados Celsius. ¿Y cuál es su calor latente? Su calor latente de vaporización es 540 calorías por
gramos. Significa, joven, que si yo quiero vaporizar 1 gramo de agua que está a 100 grados Celsius, ¿cuánto calor le debo entregar? 540 calorías, ¿cierto? Si son 2 gramos, profe, 1080, ¿cierto? ¿Y cuánto sería el calor de condensación? Igual, la condensación se va a dar a los 100 grados Celsius. ¿Y cuál sería el latente de condensación? Oye, fácil, ¿sí o no? Ya lo aprendimos antes, ¿sí o no? Si para vaporizar le agregué 540, para condensar le tendré que quitar los 540 calorías, ¿cierto? Entonces el latente de condensación será 540 calorías por cada gramo, jovencito. Ya no te olvides, son los calores latentes para el agua. Para las otras sustancias te van a dar en el dato del problema o será incógnita del problema, jovencitos. ¿Ok? Luego vamos a estudiar este diagrama, joven, temperatura versus calor. Lo vamos a estudiar para el agua, ¿ya? Vamos a estudiar para el agua. Para el agua, joven, a presión de una atmósfera. ¿Ya? A presión de una atmósfera, joven, el agua tiene 2 puntos críticos de temperatura. ¿Cuáles son? Los 0 grados, ¿ya? ¿Y qué más? Y los 100 grados. ¿Por qué digo aquí puntos críticos? Porque ahí va a cambiar de fase, ¿sí o no? Ahí va a cambiar, a los 0 grados experimenta la fusión o la solidificación y a los 100 el agua se vaporiza. ¿Y qué va a ocurrir, joven? Ya estamos hablando, mira, antes de los 0 grados, el agua, ¿qué cosa va a ser? Va a ser hielo, joven. Por eso lo podríamos tener acá, ¿no? Menos 20, menos 15, menos 10, menos 8, lo que sea, joven. Nosotros vamos a encontrar aquí hielo. Solo vamos a encontrar el agua en su forma sólida, que es el hielo, jovencitos. Entonces digamos que empezamos aquí, no sé, a menos 30 grados Celsius. Para elevar su temperatura, ¿qué tengo que hacer? Tiene que ganar calor, ¿cierto? Acá está el eje del calor, ¿ve? Entonces hacia la derecha estaría ganando calor. Entonces, si el hielo gana calor, empieza a elevar su temperatura, ¿ve? Empieza a elevar. Si acá, por ejemplo, era, como dijimos, menos 50, ¿no? Luego será menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, menos 5. Y llegará en un instante a los 0 grados. Luego, una vez, jovencito, que llegue a los 0 grados, si gana calor, si todavía le fluyes calor al hielo, entonces, ¿qué va a hacer? Profe, el hielo se calienta. ¿Cómo que se calienta, joven? No, ¿no estás tomando un chupete caliente? No, ¿sí o no? Ah, sí, profe, tienes razón. ¿Qué va a suceder? Una vez que llega a los 0 grados, joven, mira, una vez que estamos acá a los 0, va a empezar a derretirse, o sea, se fusiona. Pero mientras se va fusionando, joven, mantiene todo el tiempo, mantiene su temperatura a los 0 grados, ¿ven? Aquí estaba, llegó a los 0, mira, ¿ven? Y ya no eleva su temperatura. ¿Por qué? Porque dijimos que el cambio de fase se da, ¿qué? A temperatura constante, ¿cierto o no? Y durante todo el tiempo, hasta que se vuelva 100% líquido, joven, va a mantenerse a los 0 grados Celsius. Porque no es arte de magia, si la mujer te hace a la pollería, entonces está tu pollo a la brasa y te hace calor y dice, no, una gaseosita. Para refrescarme le pongo un par de cubos de hielo, ¿cierto? Y ese cubo de hielo yo puedo ver cómo se va disminuyendo de su volumen porque se está derritiendo, ¿cierto o no? Entonces, mientras va derritiéndose, joven, mantiene su temperatura a los 0 grados Celsius, no cambia, ¿ya? En este punto se dice que es eminentemente sólido, o sea, 100% hielo, y aquí será pues 100% líquido, ¿sí o no? Y a la mitad, 50% hielo, 50% líquido, ¿cierto o no? Entonces, joven, en esta parte, en toda esta parte de aquí, voy a encontrar, ¿qué cosa voy a encontrar? Hielo más líquido. Le voy a llamar agua a la fase líquida, ¿ya? Entonces tenemos acá, profe, hielo, ¿ya? Más líquido, vamos a ponerle, ¿ya? La fase mejor líquida, sí. ¿Cierto o no? Entonces, si da a la mitad será 50% hielo, 50% líquido, ¿cierto? Ya les decía, ¿no? Si voy a la pollería, pongo mi hielo en mi vaso de gaseosa y veo cómo va reduciéndose. Es más, en la cubera donde me trajeron el hielo, terminamos de almorzar y tú puedes ver que todavía queda hielo, pero apareció que agua, ¿cierto? En fase líquida. No es arte de magia que rápido se derritió, ¿cierto, profe? Pero si estoy en la costa o estoy en la selva, claro, ahí se va a hacer más rápido, pero incluso podemos observar cómo el agua se va convirtiendo el hielo se va convirtiendo en líquido, ¿cierto? Entonces aquí será 100% líquido, es eminentemente líquido, joven. Y una vez que estás aquí, si le agregas calor, mira, ¿ven? Habíamos dicho, no habíamos empezado aquí, vamos elevando temperatura, se derrite. Una vez que está aquí, si le agrego calor, recién eleva su temperatura, joven. Entonces empezará otra vez a subir su temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Como estamos a presión de una atmósfera, solo va a llegar a los 100 grados Celsius. ¿Ya? Ah, profe,
solo llegará hasta los 100, ¿ve? O sea, acá está en los 0, va subiendo, ¿no? 10, 20, 30, 50, 100, sigue subiendo, ¿sí o no? Hasta los 80 y llega a los 100. Una vez que llega a los 100, el líquido, el agua líquido, joven, no va a poder subir más su temperatura. Profe, le fluyó más calor, así le pongas más calor, le pongas más leña, lo que tú quieras, ya no va a subir. ¿Qué va a suceder? Va a cambiar de fase, se va a empezar a vaporizar, jovencitos, ¿ya? Pero mientras se vaporiza, va a mantenerse a los 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces empieza aquí, empieza a hervir. Bueno, dice, profe, tu mamá te decía, ¿no? A ver, corre, mira, se está hirviendo. ¿Y cómo sabes que está hirviendo? Ah, profe, cuando veo burbujas, ¿cierto o no? Ah, se está convirtiendo. Y recuerdas cuando tu mamá te decía, ¿sabes qué, hijito? Me voy al mercado, para mi vuelta me haces hervir agua. Ahí tú ponías en tu ollita a hervir agua, y luego te ibas a ver la tele, ¿sí? Y te olvidabas. ¿Y qué sucedía con el agua? Profe, se desaparecía. ¿Qué? No se ha desaparecido, lo que ha sucedido se ha vaporizado, ¿cierto? En esta esquina todavía sería 100% líquido, pero cuando llega va a haber un momento en que va a ser 100% vapor, joven. Se convirtió. Y profe, a veces me recordaba, no estaba viendo Dragon Ball y oh, he puesto agua corriendo, iba y encontraba un poquito de agua, ¿sí o no? Quizás lo encontraba en este punto, ¿no? Donde quizás era 80% vapor y 20% líquido, ¿sí o no? Entonces, en toda esta fase, joven, en toda esta fase, a ver, en toda esta fase de aquí, vamos a ver. Antes de los 100 grados, ¿cómo encontramos al agua? Antes de los 100 grados lo encontramos en su fase líquida, ¿cierto o no? ¿Ya? Y aquí, profe, acá vamos a tener líquido más vapor, ¿cierto? Más vapor. ¿Ok? Y una vez que ha llegado aquí a convertirse totalmente en vapor, 100% vapor, joven, si le fluyes calor, ¿ya? Si se le sigue fluyendo calor, porque hay sistemas para brindarle calor, vamos a tener que el vapor se va a seguir elevando más y más su temperatura, ¿ya? Entonces a partir de aquí sí ya tendríamos solamente vapor, ¿cierto o no? Y bueno, se conoce como vapor recalentado. ¿Y por ejemplo, para qué sirve ese vapor? Ese vapor, jovencito, sirve para accionar máquinas térmicas, ¿ya? Para accionar algunas turbinas, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, él me preguntaba, profe, ¿y existe vapor de agua a 20 grados Celsius? Y uno mira su diagrama, no. Sobre los 100 recién, profe, el vapor, ¿cierto? A partir de 100. Y yo digo, si tú vas a un sauna y te bañaras con vapor a 100 grados Celsius, te mueres, ¿sí o no? Te quedas pelado como el cuy, ¿cierto o no? Profe, entonces, ese vapor, joven, existen otros vapores denominados vapor flash, ya que pueden estar por debajo de los 100 grados, ¿cierto? O también cuando se da una evaporación, ¿cierto? Un fenómeno natural, cuando las moléculas de la capa superior, si tengo un vasito de agua, ¿no? La parte superior, las moléculas que están en la capa superior, en la superficie del líquido, se vuelven vapor a cualquier temperatura, sin la necesidad de llegar a la temperatura de saturación, al cambio de fase, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de fenómeno de vaporización, de ebullición, o sea, violento, forzado, joven, cuando se le entrega un calor artificial. Muy bien, joven, espero que esa teoría haya sido clara. Ahora pasamos a la solución de problemas. Bueno, estamos entonces aquí en la sección de la solución de problemas, jóvenes, y vamos a resolver 6 problemitas en nuestra práctica. ¿Ya? El problema número 1 nos dice de esta manera, a ver, dice así: determine el calor que debemos suministrar a 600 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para transformarlo en agua líquida a 0 grados Celsius. Me dice, determine el calor, dice, ¿no? Determine el calor que debemos suministrar a 600 gramos de hielo. ¿Cuánto calor le debo suministrar? Eso me pregunta, a 600 gramos de hielo, o sea, a una masa de 600 gramos que se encuentra a una temperatura de menos 10 grados Celsius, temperatura inicial, ¿cierto o no? Porque vamos a suministrarle calor, entonces obviamente en primer lugar elevará su temperatura, como dice la teoría, ¿cierto? Cuando el hielo está por debajo de los 0, o en menos 20, menos 30, cuando recibe calor, eleva su temperatura, ¿cierto? Entonces me preguntan, ¿cuánto calor debo suministrarle? ¿Para qué? Para convertirla en agua líquida, o sea, tengo que llevar a que todo se funda, ¿cierto? O se fusione. Los 600 gramos se van a hacer agua, va a ser en líquido, joven. Cuando me refiero a agua, me refiero a su fase líquida, ¿cierto? Entonces, joven, ¿a qué temperatura va a quedar? Dice a 0 grados, o sea, va a ser la temperatura final de la sustancia, va a ser 0 grados Celsius. Bueno, bastante sencillo.
Entonces, el calor que le voy a suministrar, en primer lugar, ¿qué ocasionará? Va a ocasionar que el hielo eleve su temperatura hasta los 0 grados, ¿sí? Y una vez que llega a los 0, ese calor, tuviera una parte más, ¿cierto? De calor va a ser para fundirlo, para fusionarlo, ¿cierto? En un diagrama lineal lo veríamos de esta manera, mire, para que me puedas entender, mira, joven. Acá está. ¿Dónde va a empezar? Profe, empieza aquí, aquí en los menos 10 grados Celsius, ¿cierto? ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar, profe, aquí, en los 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a hacer el hielo? En primer lugar, mira, cuando estamos suministrándole calor, joven, el hielo va a elevar su temperatura hasta los 0 grados Celsius, ¿cierto? No, ahí está, una primera cantidad. Y cuando llega aquí, te pregunto, ¿ya es agua? O sea, ¿ya está en líquido? No, todavía, ¿cierto? Aquí, joven, todo esto es hielo, porque nosotros acabamos de ver en la teoría que primero el hielo, cuando está por debajo de los 0, eleva su temperatura ¿hasta dónde? Hasta los 0. Una vez que llega a los 0, tiene que seguir ganando calor para derretirse, ¿sí o no? Para fusionarse. Entonces, mira, aquí este calor 1, lo único que habría hecho, joven, es llevar el hielo de menos 10 hasta los 0. Pero todavía sigue siendo hielo completo, 100% sólido, ¿cierto? Tiene que ganar otra cantidad de calor, ¿cierto? Otra cantidad de calor tiene que ganar para derretir. Profe, ¿por qué has puesto una flecha en ese mismo lugar? Mira, por dos razones. Primero, pongo la flecha para arriba porque me indica que está ganando calor. Para que el hielo se derrita, ¿debe ganar o perder calor? Ah, profe, para que se derrita, el hielo tiene que ganar calor, ¿cierto? Entonces, por eso pongo una flecha para arriba indicando que gana. Segundo, está en el mismo lugar, mira, ve, está en los 0 grados. ¿Por qué? ¿Qué dije en la teoría? Durante el cambio de fase, ¿qué sucede con la temperatura de la sustancia? Ah, profe, permanece constante, ¿cierto o no? Eso te dije, sí, profe. Mira, ve, por eso, jovencitos. Aquí, primer calor, elevó la temperatura del hielo a 0. Luego, necesita mayor cantidad de calor para derretirse, ¿sí o no? Pero mientras se va derritiendo, no va a cambiar su temperatura, porque el cambio de fase lo da a temperatura constante. Por esa razón está así, ¿ve? Un calor que esté en la misma temperatura. Eso es el calor de transformación, el que hace cambiar de fase. Entonces, el calor que se le debe suministrar para fusionar, para hacerlo líquido a 0 grados, será simplemente la suma, ¿cierto? O sea, sería el calor 1 más el calor 2, ¿cierto? Entonces, el calor 1, yo observo, profe, el calor 1 llevó al hielo de menos 10 a 0 grados. ¿Cómo se denomina el calor que ocasiona el cambio de temperatura en un cuerpo? Lo estudiamos la semana pasada. ¿Cómo se denomina el calor que ocasiona cambio de temperatura? Ah, profe, calor sensible, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Ah, profe, el calor sensible se calcula con la maseta, ¿sí? O sea, masa por calor específico por variación de temperatura, ¿cierto? Con eso se calcula la cantidad de calor sensible. Ahora, el calor 2, hemos dicho, es el que se está utilizando ¿para qué? Para derretir, para fusionar el hielo, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Este es el calor de transformación, ¿ve? No ocasiona cambio de temperatura, sino que ocasiona cambio de fase. ¿Y cómo se calcula? Así, profe, hace un momento me enseñaste. Masa por el calor latente. Ahora, profe, me has enseñado 4 latentes. Depende del proceso, pues. Es sólido y va a pasar a líquido. ¿Cómo sería? El latente de fusión, ¿cierto? Ahora simplemente reemplazamos los valores numéricos, joven, y mi problema estará resuelto. ¿Cuánto es la masa? 600 gramos, profe, 600 gramos. Calor específico, profe, 1 porque es agua. Correcto, en el agua es 1 caloría por grado Celsius. Pero aquí todavía no es agua, todavía es hielo, ¿cierto? O sea, no está en su fase líquida, ¿cierto? Entonces el calor específico del hielo, joven, ¿ya? Es 0,5 calorías por grado Celsius. ¿Ok? Tanto del hielo y del vapor, joven, ya no es 1 caloría, sino es 0,5. Solo en su fase líquida el agua tiene calor específico de 1, ¿cierto? Entonces acá sería 0,5. Cambio de temperatura, simple, ¿no? Variación de temperatura. Sería temperatura final menos temperatura inicial. Al final llega a los 0, al inicio está en menos 10. Entonces sería 0 menos 10. ¿Cuánto es 0 menos 10? Profe, sería 10 positivo, ¿cierto o no? Ya tú espera, 0 menos, acá con todo su signo, ¿ve? Porque es negativo, o sea, 0 menos 10, entonces menos por menos hace más, 0 más 10, 10, ¿cierto? Más, la masa que se derrite, todo el hielo se derrite, ¿ve? Serían los 600, ¿cierto? Latente de fusión, acabamos de explicarte, de enseñarte, ¿cierto? El latente de fusión, el calor latente de fusión para el agua
jóvenes, 80 calorías por gramo, ¿cierto? Entonces le ponemos aquí, profe, 80. Entonces simplemente, jovencito, haremos la operación ya matemática, ¿no? Por 0,5 por 600 sería 300, 300 por 10, 3000. Bueno, aquí tenemos 3000, ¿cierto? Y 80 por 600 sería 48.000, más 3000, profe, 51.000 calorías. Profe, la clave está en kilocalorías, fácil. Por lo tanto, para llevar a kilocalorías, simplemente le divido entre 1000, porque kilo es 1000, ¿cierto? 51.000 entre 1000 sería 51 kilocalorías. Ahí está, joven. Esa es la cantidad de calor que se necesita para que 600 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius se convierta en 600 gramos de agua a 0 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien, eso es importante, jóvenes. Correcto. Ya, el problema 3 dice de esta manera. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene inicialmente 100 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius. Si le suministramos 1050 calorías, determine la composición final del sistema. Muy bien, jovencitos. A ver, tenemos un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Eso qué significa? Ah, profe, si me dice que es de capacidad calorífica despreciable, significa que no gana ni pierde calor. Así que todo el calor que yo le suministre a este sistema, absolutamente todo el calor, ¿a dónde va a ir? Al hielo. ¿Cierto o no? Todo el calor que se le pueda suministrar al sistema irá al hielo, joven. Porque el recipiente es de capacidad calorífica despreciable. O sea, no cuenta, en otras palabras. ¿Cierto? Eso explicamos en el video pasado. Muy bien, me dice el joven que inicialmente en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, inicialmente se tiene 100 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius. ¿Y a cuánto se tiene? Profe, 100 gramos de hielo, ¿cierto? Tenemos los 100 gramos de hielo. ¿A qué temperatura? A una temperatura inicial de menos 5 grados Celsius. A ver, menos 5 grados Celsius. Me pregunta, dice así, si le suministramos 1050 calorías, ya le suministramos 1050 calorías. Justo esas 1050, ¿a dónde van a ir? Ah, profe, todo va a ir al hielo. Absolutamente, porque el recipiente es de capacidad calorífica despreciable. Determine la composición final del sistema. ¿A qué se refiere, joven? Mira, 1050 calorías, lo primero que va a hacer es elevar la temperatura del hielo, ¿cierto? Lo va a elevar y todavía lo puede fundir, ¿cierto o no? Y quizás todavía puede elevar la temperatura. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Me quedará puro hielo, hielo y agua, una parte hielo, una parte agua, o pura agua a 0, a 10, ¿a qué temperatura me quedará? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuál es la composición final? ¿Qué tendremos? Tendremos puro hielo, pura agua, agua y hielo, ¿y a qué temperatura, jovencitos? Entonces todo dependerá, ¿no? Dependerá, jovencitos, de esta cantidad de energía. Esta cantidad de energía será suficiente para elevar el hielo hasta los 0 y derretirlo y todavía calentar el agua. No creo, pero el cálculo me dirá, ¿cierto o no? Entonces, joven, vamos por aquí. Vamos a ver en un diagrama lineal cómo se comportaría, jovencitos. En primer lugar, ¿dónde debe empezar? Profe, el hielo está a menos 5 grados, Celsius. ¿Dónde va a terminar? Bueno, primero vamos a analizar hasta los 0, ¿cierto? Entonces, parte de estos 1050 se utilizará ¿para qué? Para elevar su temperatura, ¿cierto? El hielo, antes que se derrita, que se haga agua, tiene que llegar a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Una vez que llega ahí, jovencitos, ¿elevará su temperatura? No, se va a fundir, ¿cierto o no? Ah, sí, profe. Entonces, aquí hay un calor de transformación. Como para fundirse, o sea, para derretirse gana calor, mi flechita sería para arriba. Si pierde, el dibujo para abajo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un calor 2. Entonces, jovencitos, recuerda, ¿cómo puedo saber cuánto hielo o cuánta agua tengo al final? Todo dependerá del calor. Por ejemplo, mira, joven, digamos, voy a hacer una suposición. Si esto vale 800 calorías, suponiendo que esto vale 800 calorías, ¿cuánto valdría el calor 2? Ah, profe, el calor 2 valdría 250 calorías, ¿cierto o no? Ah, sí, profe, 250 calorías. ¿Y 250 será suficiente para derretir 100 gramos de hielo? Te pregunto. No, porque usted sabe, joven, el latente de fusión, el calor latente de fusión para el hielo es ¿cuánto? 80 calorías por grado Celsius, ¿cierto o no? Por cada gramo, ¿cuánto necesitamos? 80 calorías. Y para derretir, jovencitos, los 100 gramos,
¿cuánto calor necesitamos? Ah, profe, si por cada gramo es 80, por cada gramo de hielo que está a 0 grados necesito 80 calorías, ¿cierto? Eso te expliqué. Por un gramo, 80 calorías. Por 2, 160. Por 3, 240. Para 100, 8000 calorías, ¿cierto? Y ni siquiera tengo 8000, ¿eh? Ah, profe, quiere decir que no lo voy a derretir todo, ¿cierto o no? Ah, entonces vamos a analizar. Quiere decir, jovencitos, primero debo hallar el calor 1, ¿cierto? Y para luego saber cuánto hielo se va a derretir. Muy bien, empezamos entonces. Primero decimos hallando calor 1. Hallando el calor 1, ¿cierto? El calor 1, jovencitos, es el calor, es parte de estos 1050, ¿cierto? Calorías, que se utilizó ¿para qué? Para elevar la temperatura de menos 5 a 0. Como es un calor que ocasionó un cambio de temperatura, ¿cómo se denomina? Ah, profe, calor sensible. ¿Y cómo se calcula? Profe, con la maceta. Entonces el calor 1 será igual a ¿qué? A la masa por el calor específico por variación de temperatura. Así se determina la cantidad de calor que se utiliza para variar la temperatura, ¿cierto o no? Entonces ponemos acá, calor 1. En masa del hielo son los 100 gramos. Calor específico, hace un momento le dije, ¿cuánto es del hielo? Anótalo por acá, para que no te olvides. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por grado Celsius. Entonces anotamos aquí, profe, del hielo sería 0,5. El cambio de temperatura, variación de temperatura, sería temperatura final menos temperatura inicial. Al inicio está en menos 5, al final en 0. 0 menos 5, tenemos por menos es más, entonces acá sería positivo 5, ¿cierto? Entonces, joven, usted resuelve esto y dirá, ah, fácil, profe, el calor 1 será igual, 0,5 por 150 por 5, 250 calorías. Profe, calor 1 es 250 calorías. Oye, si el calor 1 es 250 calorías, te pregunto, ¿cuánto tendría que ser el calor 2? Si en total simplemente le han suministrado 1050, ¿sí o no? Y ya usamos 250, ¿para qué? Para elevar la temperatura del hielo hasta el 0. Entonces solo me quedaría 800, quiere decir que este calor 2 es 800 calorías, ¿ya? 800 calorías, jovencitos. Ah, profe, entonces, joven, 800 calorías no puede derretir 100 gramos de hielo, ¿cierto o no? Porque hemos dicho que por cada gramo de hielo a 0 grados Celsius, ¿cuánto necesitamos? 80. ¿Cierto? Un gramo 80, 2, 160, 3, 240. Y para 100, ¿cuánto necesitaríamos? 8000. Y con 800, ¿cuántos gramos puedo derretir? Ah, profe, solo puedes derretir 10. ¿Cierto o no? Y si quieres lo haces con el cálculo, bueno, decimos hallando la masa de hielo fundido o derretido, como quieras, masa de hielo que se derrite. ¿Ya? ¿Y cómo puedo calcular, jovencitos? Este es el calor, los 800 calorías va a derretirse, ¿no? Es el calor de transformación. Y dirían, no, profe, el calor de transformación es masa por el calor latente. En este caso, como se va a derretir, o sea, se va a fusionar, sería calor latente de fusión, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el calor? 800. La masa, ah, profe, eso es lo que estoy buscando, es la masa que se derrite, ¿ah? O sea, sería masa que se queda en agua, ¿sí? Vamos a poner masa de agua. Cuando digo agua me refiero a su fase líquida, ¿ok? Entonces, la masa que se fundió, que se derritió de agua, el latente de fusión 80. ¿Cómo así, profe? No te entiendo. Cuando te enseñé esta ecuación, te dije que el calor de transformación es igual a la masa que cambia de fase, a la que se fusiona, a la que se vaporiza, ¿cierto o no? Esta 800 estamos diciendo que no es suficiente para derretir a los 100 gramos. Solo se va a derretir 10 granitos. Entonces, esa que se derrite, ¿a qué fase pasa? Líquido, ¿sí? Ah, profe, entonces sí, mira, opera, ¿no? 81, 80, 10. Entonces, profe, diríamos que la masa que hay de agua, ¿cierto? O sea, líquido, será 10 gramos. Por lo tanto, ¿cuál sería la composición final? La composición final sería masa de hielo, o si no, podemos poner de esta manera la respuesta, como usted en la clave, el profe dice, ya muy bien. En la clave entonces tendríamos, jóvenes, se tendrá 10 gramos de agua, y 90 gramos de hielo. ¿O dónde, profe, sacaste los 90 gramos de hielo? Fácil, pues, si se derritió 10 gramitos, se volvió líquido, agua, ¿cierto? Líquido, los 90 quedarán todavía en fase de hielo. Entonces, a 0 grados Celsius.
Esa sería la composición final, obviamente, ¿cierto? Muy bien, joven, pasamos al problema número 5. El problema número 5 me dice de la siguiente manera. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se mezclan una masa M de A73. A ver, profe, estás leyendo mal. El problema 5 dice así. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezcla una masa M de agua a 73 grados Celsius y 50 gramos de vapor a 100 grados Celsius. Si el equilibrio térmico se da a 100 grados Celsius y en el sistema solo se tiene agua líquida, calcule M, la masa de agua. Entonces, dice joven que en un recipiente, ¿cierto? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, o sea que ese recipiente no gana ni pierde calor. Se tiene, ¿qué cosa? Se tiene tanto que agua y vapor de agua, jovencitos. ¿Ya? Y vapor de agua. ¿Ok? A distintas temperaturas. Mira, en el problema me dice, se tiene m gramos de agua, o sea, la masa 1, vamos a ver, del agua es m gramos. ¿A qué temperatura? Está a una temperatura de 73 grados Celsius. 73 grados Celsius. Y en ese mismo recipiente, joven, dice, ¿no? Y 50 gramos de vapor, o sea, la masa de vapor son 50 gramos. ¿A qué temperatura? A una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Cierto? Ya, eso se tiene en el recipiente. Me dice, si el equilibrio térmico se da a los 100 grados Celsius y en el sistema solo se tiene agua líquida, calcule M. Si el equilibrio térmico, si usted se da cuenta, mira, el agua está a 73 grados Celsius, el vapor a 100. ¿Qué sucede cuando las sustancias están a distinta temperatura entran en contacto? Profe, de forma espontánea, ¿cierto? Y inmediata, se genera un flujo de calor y el cuerpo caliente le fluye calor al cuerpo frío, ¿cierto? Mira, el vapor está a 100 grados Celsius, el agua está a 73, ¿qué va a suceder? Ah, profe, el vapor le va a fluir calor, ¿cierto? Va a pasar un calor, o sea, el vapor pierde calor, mientras que el agua gana calor. ¿Hasta qué punto? Hasta que igualan sus temperaturas, hasta que la temperatura sea la misma, ahí se es el flujo de calor, ¿cierto o no? Y esa temperatura a la cual se detiene se denomina temperatura de equilibrio. Y según el dato, la temperatura de equilibrio, joven, va a ser, o sea, la temperatura de equilibrio va a ser igual a 100 grados Celsius. Eso nos indica, joven, el problema. Entonces, en un diagrama lineal, yo lo veré de esta manera, mira. Voy a trabajar así. ¿Ya? En nuestro diagrama lineal, para ver cómo se comporta. Primero aquí, en el extremo izquierdo el cuerpo frío, en este caso el agua, que será a 73 grados Celsius. En el extremo derecho, el cuerpo caliente, en este caso el vapor que está a 100 grados Celsius, ¿cierto o no? Van a intercambiar calor y, profe, lograrán el equilibrio térmico. Alguien me dibuja, profe, así. Ahí está, profe, logra el equilibrio. ¡No! Ya nos está diciendo que al final la temperatura de equilibrio va a ser 100 grados Celsius. Profe, pero ¿cómo es posible? Me va a decir alguien. ¿Acaso el vapor no se va a enfriar? Pero antes de que se enfríe, de los 100 grados, joven, ¿puede bajar su temperatura de vapor? No, se va a convertir en líquido, se va a condensar, ¿cierto o no? Ah, sí, profe. Entonces, ¿qué significa? El agua, joven, que está a 73, elevará su temperatura hasta los 100. Entonces hay un calor 1. ¿Cierto o no? El calor 1. Es el calor que ganó el agua. Y el vapor, jovencitos, este calor que gana el agua, porque está frío, ¿no? El calor que gana agua es el calor que pierde el vapor, ¿cierto? Pero cuando el vapor está a 100 grados Celsius y pierde calor, ¿qué va a suceder? ¿Baja su temperatura? No, profe, primero se condensa, ¿sí o no? Va a volverse líquido y mientras se condensa, su temperatura permanece constante. Acá estaría un calor 2, el vapor está perdiendo, ¿eh? Un calor 2. Profe, ¿por qué dibujas así? Para abajo porque el vapor está perdiendo. Segundo, como está a 100 grados Celsius, a 100 grados Celsius el vapor ya no va a disminuir su temperatura, sino que se va a convertir en líquido, cambio de fase, ¿cierto? Por eso está ahí el calor 2. Y ahí termina, joven. El agua se queda a los 100 grados Celsius y ahí ya como se igualaron las temperaturas, o sea, todo este agua llegó a los 73 grados Celsius o a los 100 grados Celsius y como ya están igualadas las temperaturas no hay más flujo de calor y por eso dice que esta es la temperatura de equilibrio. Entonces, con eso tengo que calcular M. Además, me dice, joven, que en el sistema, dice, ¿no? En el sistema solo se tiene agua líquida. O sea, después de intercambiar, joven, el calor, al final en el sistema ya no va a haber vapor, sino solamente vamos a tener agua líquida. ¿Qué significa?
que todo este vapor se convirtió en agua líquida, o sea, se condensó absolutamente los 50 gramos, porque cabía la posibilidad que solo una partecita, o sea, en otros problemas, joven, se da la condición que no todo el vapor se condensa, pero en este caso dice que todo el sistema está compuesto de agua líquida, quiere decir que todo este vapor se convirtió en agua líquida. Pero seguirá cumpliendo el teorema fundamental de la calorimetría, joven, el principio fundamental que nos dice que la sumatoria de calor ganado es igual a la sumatoria de calor perdido. ¿Cierto? Esto hemos aprendido ya desde la clase pasada, ¿cierto? En el video anterior está en este mismo canal, lo puedes revisar. Entonces el calor ganado sería calor 1, será igual al calor perdido, que sería el calor 2. Entonces el calor 1 es el calor que ganó el agua para elevar su temperatura. Como es un cambio de temperatura, a ese calor le llamamos calor sensible. ¿Y cómo se calcula? Profe, con la maceta, masa por calor específico por variación de temperatura. La masa 1, ¿cierto? Igual, el calor 2 es un calor de transformación. Es el calor que pierde el vapor para condensarse. Como es de transformación, se calcula así. Masa por el calor latente. ¿Cuál es el latente? Como es vapor y se va a convertir en líquido, sería latente de condensación. Es la masa 2, ¿cierto? Para recordarme que es de vapor. Entonces reemplaza los valores numéricos, joven. La masa 1 es M, eso quiero ya. El calor específico, profe, el calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius, un valor que ya sabemos de memoria. El cambio de temperatura, profe, estaba en 100 menos 73. ¿Cuánto sería? Profe, 100 menos 73 sería 27 grados Celsius. ¿Cierto o no? Claro, 100 menos 73, cambio de temperatura. La masa entonces los 50, porque todo el vapor se condensa, ¿cierto? Ahí todo se vuelve líquido, sería 50. Y el latente de condensación lo sabemos también de memoria, ¿cierto? Te acabo de enseñar también. 540 calorías por gramo. Como todo está en gramos, ¿cierto? En gramos, yo no tengo ningún problema porque el latente de condensación, ¿cuánto es? 540 calorías por cada gramo, ¿cierto? Y viene la matemática, joven. Profe, 27 1 y 27 20. Entonces, la masa sería 50 por 20, 1000. ¿1000 qué? Profe, está en gramos, ¿cierto? 1000 gramos. La clave, profe, está en kilogramos. Ahí lo puedo ver, está en kilogramos. ¿Cómo llevo gramos a kilogramos? Simplemente le divido entre 1000. Entonces sería 1 kilogramo, joven. Ahí está. ¿Ok? No te desprendas de este video. Continuamos solucionando más problemas de calorimetría. Problema número 6. Dice así. En la gráfica temperatura versus calor se muestra cómo cambia la temperatura de una sustancia inicialmente sólida al absorber calor. Determina el calor latente de fusión si el calor específico de la sustancia es 0,4 calorías por grado Celsius. Vamos a anotar. A ver, me dice, joven, aquí tiene una sustancia inicialmente sólida, ¿ya? Y el calor específico de la sustancia es 0,4 calorías por grado Celsius. ¿Qué me pide determinar? Una vez más te leo. En la gráfica temperatura versus calor se muestra cómo cambia la temperatura de la sustancia inicialmente sólida, o sea aquí, ¿no? Al inicio, inicialmente sólida, ¿ya? Al absorber calor. Determine el calor latente de fusión. Oye, si al inicio era sólido, o sea, aquí estamos en la parte sólida, ¿cierto? Sería la parte sólida. Me dice, ¿cuál es el calor latente de fusión? ¿Dónde se da la fusión? Recuerda, la fusión es el proceso en el cual el sólido se vuelve líquido, ¿cierto? ¿Y dónde se da eso? Profe, aquí, bueno, ¿cómo sabes, profe? Porque permanece la temperatura constante. Porque yo sé que en todo cambio de fusión, la temperatura, ¿cómo permanece? Constante. Entonces, aquí debo determinar el calor latente de fusión. El calor latente de fusión. ¿Y cómo voy a hacer eso, profe? Mira, jovencito, si conocieras la masa de la sustancia, ya estaría resuelto, porque usted sabe que el calor de transformación aquí es igual. El calor de transformación es masa por el latente de fusión. Y mira, me percato, jovencito, en este proceso, desde aquí, desde que era 100% sólido, aquí en este escrito ya es 100% líquido, ¿cierto? Porque la siguiente fase será la fase líquida, ¿cierto? La fase líquida. Entonces, jovencito, mira, desde que era sólido y se pasa a 100% líquido, ¿cuánto calor ha ganado? Mira, era de 2800 a 10800. Profe,
ganó 8000, ¿cierto o no? La masa, no conozco el latente de fusión, ¿cierto? Justo lo que quiero hallar. Simplemente si conociera la masa, esta pasa a dividir y ya está resuelto el problema, ¿cierto? Ah, profe, entonces lo que necesito en primer lugar es la masa. ¿Y puedo hallarlo? Sí, puedes hallarlo. Diremos hallando la masa de la sustancia. La masa de la sustancia. ¿Y cómo, profe, calculo la masa de la sustancia? Para eso me habrán dado este datito, el calor específico de la sustancia en la fase sólida. Con esto yo puedo calcular, porque mira, yo veo aquí cuánto era su temperatura, 0. Y mira, de 0 hasta aquí ganó, en esa partecita ganó 2800 calorías. Y su temperatura varió de 0 hasta 70. O sea, en otras palabras, estos 2800, ¿qué tipo de calor sería? Calor sensible, porque ocasiona, mira, su temperatura cuánto era acá, 0, pero cuando llega acá, 70. ¿Cómo se llama el calor que cambia la temperatura? Calor sensible. ¿Y cómo se calcula? Ah, profe, se calcula así, con la maceta, o sea, masa por calor específico, por variación de temperatura. Siempre que hay un calor que ocasiona un cambio de temperatura joven, se calcula con la maceta. Entonces el calor que ocasionó el cambio de temperatura de 0 a 70 es 2800 calorías. ¿Ah? La masa no conozco. El calor específico sí, me da aquí. Sería, profe, 0,4. El cambio de temperatura está en 0 y llegó a 70. Entonces el cambio de temperatura sería 70 grados. Entonces, profe, ya puedo operar, si viene la matemática, ¿no? 70 1 y 70 40, ¿cierto? Y este 0,4 viene a dividir 40 entre 0,4, ¿cuánto sería? Profe, la masa sería 100 gramos. Y hace rato necesitábamos eso, ¿no? Para determinar el calor latente de fusión que se da aquí en el proceso. Dijimos entonces, hallando el calor latente de fusión. ¿Cómo puedo calcular eso? Con el calor de transformación. Yo sé que el calor de transformación es igual a masa por el latente. En este caso quiero el latente de fusión. Como aquí era sólido, hasta acá llega, hasta los 70, la sustancia llega sólida, ¿sí o no? Y luego ya empieza a transformarse a su fase líquida. Y aquí está, ve el proceso de transformación, de cambio de fase, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya sé que su temperatura permanece constante. Todo cambio de fase, la temperatura es constante. Entonces yo reemplazo ahí. ¿Ya? Y digo, ¿no? Y, ¿cuánto es el calor que ganó? De 2800 a 10800, ¿cuánto calor ganó? Ah, profe, aquí ganó 8000, ¿cierto o no? 8000 calorías. 8000. La masa, ya hemos determinado, la masa de la sustancia es 100, el latente de fusión, eso estamos buscando, profe. Entonces acá, ¿no? 2 ceros y 2 ceros. Por lo tanto, el calor latente de fusión de esta sustancia será como la del agua, ¿no? 80 calorías por gramo. Ahí está, joven. Tenemos el calor latente de fusión de esta sustancia, entonces, 80 calorías por gramo. Muy bien, pasamos al problema número 8. Dice así: en una taza hay 250 gramos de café a 100 grados Celsius de calor específico igual al agua. Si le añadimos 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius, ¿cuál será su temperatura final? Ah, muy bien. Ya, vamos a ver aquí. Tenemos café, dice. En una taza tenemos café. ¿Ya? En una taza, dice, se tiene 250 gramos de café. Voy a anotar por acá. Tengo café. ¿Cierto? ¿Cuánto tenemos? Profe, se tiene una masa 1 de 250 gramos de café. ¿A qué temperatura? A 100 grados Celsius. ¿Ya? Y el calor específico, dice, del café lo vamos a considerar igual al del agua. ¿Profe, es igual? No, no es igual, pero en este caso me dice que lo considere igual al del agua. ¿Cuánto es del agua? 1 caloría por grado Celsius. ¿Cierto? Dice, joven, si le añadimos 50 gramos de hielo, se va a añadir al café caliente, le van a agregar hielo, ¿cierto? Para enfriar. ¿Cuánto dice? Profe, se le agrega 50 gramos de hielo. ¿A qué temperatura? A 0 grados Celsius, dice el enunciado. Pregunta, ¿cuál será la temperatura final? O sea, ¿qué temperatura me estará pidiendo? La temperatura de equilibrio. Claro, porque el café está a 100 y el hielo a 0. Sustancias a distinta temperatura entran en contacto. ¿Qué sucede? Flujo de calor, ¿sí o no? El cuerpo caliente le va a fluir calor al cuerpo frío. ¿Hasta qué momento? Hasta que igualan su temperatura. Y a esa temperatura se le denomina temperatura de equilibrio. Entonces, en un diagrama lineal
¿Cómo veríamos este fenómeno, jóvenes? Vamos a dibujarlo aquí en un diagrama lineal aquí. Es una recta numérica, ya sabes. En este caso, en el extremo izquierdo pones el cuerpo frío. Profe, sería, en este caso, el hielo que está a 0 grados Celsius. ¿Cierto? ¿Ya? En el extremo derecho ponemos al cuerpo caliente, que en este caso sería el café, que está a 100 grados Celsius. ¿Cierto? Entonces, jovencitos, como hay intercambio de calor, lo primero que va a suceder es que en este caso el café va a enfriarse, ¿cierto? No va a disminuir su temperatura. Ya, le ponemos acá un calor 1, se enfrió, ¿cierto? Y ese calor que ha perdido, porque está caliente, ¿a dónde se va? Se fue al café, ¿cierto? Al café. Al café digo al hielo. O sea, el calor que pierde el café, que está a 100, ¿a dónde se pasa? Al hielo, ¿cierto o no? Al hielo, profe. ¿Y el hielo qué va a suceder? Profe, se calienta. Antes de calentarse, es más, no se va a calentar. ¿El hielo puede elevar su temperatura después de los 0? No, profe. Hasta los 0 llega como hielo, ¿cierto? Luego se va a derretir. Entonces, si el hielo está ganando calor, porque el café le está fluyendo, el café está caliente, le está dando calor, pues ¿qué va a suceder? En primer lugar, profe, se derrite, se fusiona. Y mientras se derrite, hemos dicho que la temperatura permanece constante. Entonces acá habrá un calor 2, ¿ve? El hielo ha ganado. ¿Y qué ha hecho? Como está a 0 grados, al ganar calor, o sea, el hielo que está a 0 grados y gana calor, pues se derrite. Y mientras se derrite, su temperatura constante. Por eso ahí está, se fusionó. Una vez que se derrita todo, joven, recién elevará su temperatura, o sea, calor 3, y quedaría aquí, a una temperatura de equilibrio que me están pidiendo determinar. ¿Y qué se va a cumplir? Hemos dicho que en todo intercambio de calor, joven, se cumple el principio fundamental de la calorimetría, que me dice, sumatoria de calor ganado, ¿cierto?, es igual a la sumatoria de calor perdido. ¿Sí o no? Esto es el principio fundamental de la calorimetría. Desde la clase pasada ya lo hemos venido utilizando. Entonces decimos acá, calor ganado es la del hielo, es el calor 2 con el que se derritió, más el calor 3 con el que elevó su temperatura hasta llegar a la temperatura de aquí, libre. Y el calor perdido es la del café, es el calor 1, ¿cierto? Reemplazamos, jovencitos. Veo que el calor 2, mira, el calor 2 veo que es un calor de transformación, ¿cierto? Porque el hielo se está derritiendo. ¿Y cómo se calcula ese calor? Profe, es la masa por el calor latente de fusión, porque hielo se va a volver en agua, ¿cierto? No en líquido, agua líquida, ¿ya? Entonces sería masa por el calor latente de fusión. El calor 3 veo que es un calor que ocasiona cambio de temperatura. Cuando ocasiona cambio de temperatura se le denomina calor sensible. ¿Cómo se calcula? Profe, sería masa, oye, para recordarme, esta es la del hielo, ¿no? Sería masa 2. Masa 2 por el calor específico por la variación de temperatura. Igual, el calor 1 es el calor que pierde el café, ¿cierto? El café para enfriarse. Entonces, profe, como hay cambio de temperatura, se calcula así, diciendo masa 1 por calor específico por variación de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura se calcula con la masera. Cuando hay cambio de fase, con esta de masa por calor latente. Reemplazamos los valores. Entonces decimos, profe, 50 gramos de hielo. Calor latente. El latente joven, el latente de fusión, ¿cuánto es? Profe, será 80 calorías por gramo. Entonces reemplazo acá. 80. Debes saber de memoria, te he dado los calores latentes para los procesos, ¿cierto? 80 y 540 nada más, ¿cierto? La masa 2 del hielo, sería, profe, los 50 gramos. Calor específico. Del hielo 0,5, profe. Sí, del hielo es 0,5, pero ya se derritió, ya se hizo agua líquida. Entonces, ¿cuál sería su calor específico? 1. Ojo, pero profe, tú me has dicho que del hielo es 0,5. Y lo reafirmo, del hielo es 0,5. Pero como ya se derritió, ahora es agua líquida. ¿Y del agua líquida cuánto es? 1. Cambio de temperatura, joven. Mira, está en 0 y termina temperatura de equilibrio. Entonces, temperatura de equilibrio menos 0, simplemente temperatura de equilibrio. Porque el cambio de temperatura, delta de T, es cierto, temperatura de equilibrio menos 0. ¿Cierto? Igual, la masa 1, profe. La masa 1 es la del café, 250. Como me dice que calor específico igual del agua, entonces sería 1, ¿sí o no? Cambio de temperatura. Dice, profe, temperatura de equilibrio menos 100. Está haciendo correcto. Esa es la definición formal. Pero yo te dije cuando utilizamos este teorema de forma práctica, porque en realidad el principio dice, joven, la sumatoria de calor intercambiado es igual a 0. La forma práctica es decir, calor ganado es igual a calor perdido. Solo aquí en este teorema consideramos a ambas cantidades positivas.
positivas. Me refiero a la cantidad de calor, ¿cierto? Que se perdió, que se salió. ¿Y cómo obtengo para que sea positivo? Simplemente 100 menos temperatura de equilibrio, ¿cierto? Profe, no te entendí bien eso. Te recomiendo que puedas ver el video anterior, calor 1, ahí está, explico el detalle, ¿cierto? O sea, en simples palabras, cuando utilizo este teorema, calor ganado igual a calor perdido, voy a considerar ambos calores positivos. Así de sencillo, para que se me haga más fácil el cálculo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profe, sácale 50. Ya, 50 1, 50 5, ¿cierto o no? Entonces tenemos acá 80 más la temperatura de equilibrio será igual 5 por 1, 5 por 100, 500 menos 5 veces la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Muy bien, profe. Este pasa y sumaría, sería 6 veces la temperatura de equilibrio es igual. El 80 viene a restar, sería 420. 6 divide, por lo tanto, la temperatura de equilibrio de la sustancia joven al final sería 70 grados Celsius. Al final tendríamos entonces una temperatura de equilibrio de 70 grados Celsius para esta mezcla, ¿cierto? Muy bien, llegamos a nuestro problema final. Me dice así, joven, atento, atento. Una bola de 50 gramos y rapidez 200 metros por segundo impacta en un bloque de hielo que se encontraba en reposo a 0 grados Celsius. Considere que toda la energía cinética de la bola se convierte en calor. Determine la masa de hielo que se derrite. Considere que un joule es igual a 0,24 calorías. Muy bien, tenemos una bola, una masa, una bola de 50 gramos que se traslada a una rapidez de 200 metros por segundo. 200 metros por segundo. E impacta a un bloque de hielo, dice el joven, que se encontraba a 0 grados Celsius, que 50 grados Celsius, ¿cierto? Me dice, ¿qué cantidad de hielo se derrite si consideramos, mira, se impacta, ¿cierto? Mira, la bola va, se incrusta. Entonces, ¿cuál es su rapidez acá? 0. Entonces, ¿qué pasó con su energía cinética? ¿Se desapareció, profe? No, la energía no se desaparece, ¿sí o no? Ya sabemos el principio de la conservación de la energía, nos dice que simplemente la energía se transforma. Aquí tenía energía cinética, ¿ve? Tiene velocidad, tiene masa. Pero acá ya no tiene velocidad, no tiene energía cinética. ¿Qué pasó con su energía cinética? Se ha transformado en otra forma de energía y se transformó en este caso en calor. Y en el problema me dice que debo considerar que toda la energía de la bola se transforma en calor y es absorbido por el hielo. Y me dice, jovencitos, qué cantidad de hielo se ha derretido. Profe, para saber la cantidad de hielo que se derritió, solo necesito saber qué cantidad de calor ha recibido este hielo. Porque justamente a 0 grados, ¿el hielo qué hace? ¿Se calienta? No, pues no hay hielo caliente, joven. ¿Qué va a suceder? A los 0, profe, se va a derretir. Entonces, hallamos la energía cinética de la bola. Hallando la energía cinética de la bola. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la energía cinética, profe? La energía cinética, jovencitos, es, profe, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Cierto o no? Eso ya hicimos en clases pasadas, que también puedes encontrarlo en los videos que están en este canal, joven. ¿Ya? Entonces reemplazas, dices, profe, la energía cinética será igual 1/2. La masa 50, si le pones 50 ya fue. Te dije que esto sale en joules. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de energía? Esto sale en joules y para que salga en joules la masa tiene que estar en kilogramos. 50 gramos, llevando a kilogramos lo divides entre 1000. De gramos para llevar a kilogramos divides entre 1000. De 0,05 kilogramos. ¿Cierto? Entonces colocamos acá, profe, 0,05 sería la masa. Y la rapidez, joven, la rapidez dices 200, será 200 elevado al cuadrado. Por lo cual entonces la energía cinética nos quedaría, ¿cuánto? A ver, habiendo dicho, ¿no? 200 por 200 acá sería. Entonces, profe, mitad 1, mitad de 200, 100, 100 por 0,05, 5 por 200, 1000. 1000 joules. ¿Ok? Esa es la energía cinética de la bola. Y esa energía es la que va a derretir el hielo, ¿cierto o no? Porque el 100% de su energía cinética dice se transforma en calor y con eso me pregunta qué cantidad de hielo voy a derretir. ¿Ok? Entonces, conociendo la energía, el calor que se va a suministrar al hielo, ya puedo hallar la masa. Entonces diría acá, hallando la masa de hielo que se derrite. La masa de hielo que se derrite. ¿Ok?
se derrite. ¿Cuánto sería, profe? ¿Cómo podrías calcular? Si ya conozco el calor que se le suministra, yo sé que el calor que derrite, o sea, el calor de transformación, ¿a qué es igual? A la masa por el calor latente, en este caso, como se va a derretir, de fusión. ¿Sí o no? Ah, sí, profe, tienes toda la razón. Entonces, ¿cuál es el calor? 1000 joules. Es el calor que le vamos a suministrar, ¿cierto? Pero, profe, el latente de fusión está en calorías. ¿Cuánto vale? Ah, sí, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. Y acá está en joules, profe, entonces el calor tiene que estar en joules. Pero en el problema también me dice que considere que un joule es igual a 0,24 calorías, ¿cierto? Entonces, si un joule es 0,24, 1000 joules, ¿cuánto sería? Lo multiplico, bueno, 0,24 por 1000 sería 240 calorías. Entonces reemplazo acá, profe, el calor, 240 calorías. Igual a la masa, es lo que estoy buscando, la masa que se derrite. El latente de fusión, como es hielo a 0 grados, sabemos que es 80 grados. 80 calorías, perdón, 80 calorías por gramo. Por lo tanto, la masa que se derritió sería 3 gramos. Quiere decir que se derrite 3 gramos, joven, con la energía cinética de esta bola. Muy bien, si te gustó el video, dale like, comparte el contenido, joven, y no te olvides, cada semana subimos una clase más, así que suscríbete para más contenido.